vamos a ver qué es Make. Para poder ver qué es Make, vamos a ir a su página web, que es make.com. Entramos en ella y podemos ver la página principal en la que nos explican de qué va esta aplicación. Make va a ser una herramienta que se va a encargar de hacer acopio de APIs o integración de APIs de otras plataformas. Con lo cual, tendremos un producto de automatización que cuenta con un montón de aplicaciones conectadas. Estas aplicaciones están conectadas para facilitar el uso de la API de estas mismas. Como vemos ahora aquí, tenemos un listado de las aplicaciones que están conectadas. Entre ellas vemos un montón de aplicaciones que ya conocemos. Y si nos vamos a este apartado, vemos que hay 1882 aplicaciones conectadas. ¿De acuerdo? Con lo cual será muy fácil encontrar la aplicación que nosotros necesitamos conectar. Tendremos que ir al registro de la aplicación y en ella veremos que tenemos una opción freemium en la cual nos van a dar 1000 operaciones al mes y tendremos la posibilidad de tener hasta 2 escenarios automatizados conectados, estando a la escucha de triggers para poder hacer automatizaciones. Esta limitación de 2 escenarios es una limitación que va a impedir que hagamos automatizaciones complejas, pero para poder aprender va a ser muy útil y no tendremos que hacer ningún tipo de pago. Por tanto, podéis hacer uso de la herramienta sin tener que hacer ningún pago. En el momento que hagáis un pago es porque ya entendéis que la herramienta es útil y por tanto haréis este pago para tener disponibles infinitos escenarios y un límite de operaciones mucho más alto, que en este caso son 10.000 operaciones al mes. 10.000 operaciones al mes dan para mucho. Con lo cual, escalar hasta los $16 al mes sería ya en los casos en los que estemos trabajando en empresas grandes que tengan pues, un montón de automatizaciones o en las que hagamos uso de conexiones con chatbots que tienen muchísimos usuarios conectados al mismo tiempo. Si no tenemos estos casos, para aprender con la versión gratuita nos va a ir bien, y si tenemos ya que empezar a hacer automatizaciones como Dios manda, tendremos que hacer este pago, que si lo hacemos mensualmente sale unos 10 euros mensuales. ¿De acuerdo? Una vez nos registramos, entraremos en la página principal de Make, y en la principal de Make lo que tendremos será, bueno, pues un gráfico con las operaciones que estamos consumiendo y los datos que transferimos por cada día. Veremos cuál es nuestro plan. En mi caso tengo el plan Core, que es el básico, y como podéis ver aquí estamos ahora mismo a día 16 del mes y tengo utilizadas 2.200 operaciones, con lo cual pues veis que no repercute demasiado la utilización. Utilizo bastante, tengo una plataforma que está basada en esta herramienta y por tanto ya os puedo decir y asegurar que este plan es suficiente para poder trabajar. Aquí encontraremos la información pues, de pago, suscripción, aplicaciones que tenemos instaladas y por tanto un poco en resumen de todo lo que estamos haciendo en la aplicación. Tenemos la opción de tener un team, es decir, si queremos trabajar con más gente, pues ver cómo utilizan los escenarios estos usuarios y podemos compartir estos escenarios y trabajar sobre ellos en formato de equipo. Tendremos otro apartado que sean los escenarios que tenemos creados, que los podremos ordenar también por carpetas. Tendremos un apartado de templates que está muy bien porque aquí lo que hacen es que esta gente de Make nos va a ofrecer un listado de templates que tienen premontados y aquí podremos buscar en el buscador las herramientas con las que queremos trabajar para que nos hagan ejemplos de cómo podemos conectar estas herramientas. ¿De acuerdo? Hay un montón. Y hay algunos muy útiles, unos más fáciles, otros más complejos, pero no nos vamos a quedar sin información o sin ejemplos para poder trabajar. Por otro lado, tendremos las conexiones que tenemos creadas. Estas conexiones se irán creando a medida que vayamos haciendo automatizaciones. Tendremos los webhooks que tenemos creados también, que ya hablaremos de lo que son los webhooks. Tenemos dos tipos, los mailhook y los webhook. Los mailhook son hooks que actúan como receptor de mail y los webhooks son puertas que actúan como recepción de conexiones HTTP, ¿de acuerdo? Luego tendremos cuáles son las llaves que tenemos, en este caso yo no tengo, los devices, que en este caso sería pues las conexiones con la aplicación del teléfono móvil, algo que es muy útil porque podemos recibir notificaciones, y luego tendríamos los data store, que básicamente son bases de datos que nos ofrece Make para poder montar en la propia plataforma y estructuras de datos que se irán creando en función de nuestras necesidades. ¿De acuerdo? La forma de trabajar va a ser la siguiente. Siempre vamos a trabajar en escenarios y lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo escenario. En el momento que creemos un nuevo escenario se nos abrirá esta pantalla, un canvas en blanco, en el que podremos empezar a colocar nuestros módulos.
¿de acuerdo? El listado de módulos lo tendremos en el momento que añadamos aquí en el signo más, o podremos apretar en añadir para buscar algún módulo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a hacer una automatización muy sencilla para que veáis el funcionamiento. Lo que vamos a hacer va a ser añadir un módulo de Google Sheets. En este caso lo que haremos será irnos al buscador y buscar Google Sheets, y aquí nos aparecerá la opción de selección. Tendremos el encabezado con la herramienta principal y debajo los módulos que son los más utilizados. En este caso, si apretamos en Google Sheets directamente, obtendremos el listado directo de todas las opciones que tenemos de conexión con esta herramienta. No serán todas, porque tendremos algunas más, que son, como pueden ser las conexiones vía API, que no están reflejadas aquí. Como podéis ver, tenemos un módulo que es Make an API Call, y este nos va a servir para hacer llamadas que no encontremos dentro de esta selección. Por tanto, son integraciones que Make no ha considerado. Pero lo normal es que estén todas aquí. Entonces vamos a explicar qué tipo de módulos hay. Hay los módulos que se llaman triggers y hay los módulos que se llaman acciones. En este caso podemos ver que los triggers son Performance Function, Watch Changes o Watch New Rows. En estos casos son módulos que vamos a hacerlos servir como inicializadores de la automatización. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo aquí coloco Watch New Rows, lo que va a hacer va a ser esperar a que una de las filas cambie dentro de un módulo de Google Sheets. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Google Sheets y vamos a hacer una hoja de cálculo en la que vamos a poner, por ejemplo, nombre, apellido, y aquí vamos a poner, por ejemplo, correo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer otra hoja nueva, esta es la hoja 1, vamos a hacer una hoja 2, en la que vamos a coger estos mismos datos, los vamos a copiar y los vamos a pegar aquí arriba. De tal forma que lo que vamos a intentar hacer, de manera muy sencilla, es que si yo aquí, por ejemplo, pongo mi nombre, y aquí le pongo correo @google.com, por ejemplo, en el momento que yo ponga aquí una fila, lo que quiero es que esta fila venga y se coloque aquí también. Es una automatización que no tiene ningún sentido, pero va a ir muy bien para entender cómo funciona. Ya tenemos creada nuestra hoja de Google Sheets y lo que vamos a hacer ahora es venir aquí y entender que tenemos que hacer siempre es una conexión. En este caso ya tengo hecha la conexión, pero va a ser tan sencillo como añadir una nueva conexión. Nos pedirá que hagamos un signing con Google y nos va a pedir el usuario, el password, y se va a hacer la conexión, ¿de acuerdo? Por tanto, podéis hacerlo de esta forma. Hay otros casos en los que no va a ser tan sencillo, como puede ser en Gmail o en Google Drive. En estos casos, como tocamos temas que están dentro del sistema, lo que va a hacer es que nos van a pedir una conexión que no esté restringida y esto nos obliga a hacer una autentificación o auth, ¿de acuerdo? El propio Make ya explica en hojas aparte, o en la página web aparte de ayuda, cómo se tendría que realizar estos pasos. No son complicados, pero hay que seguirlos para poder hacer este tipo de conexiones. Pero en el caso de Google Sheets no ocurre esto. Entonces, aquí haremos Search Method, Search by Path, por ruta, en My Drive, y aquí escogeremos cuál es el fichero con el que queremos trabajar, que en este caso sería ejemplo nombres. Iríamos a buscar ejemplo nombres, va a leer este archivo, nos va a decir cuál es la hoja con la que queremos trabajar, que es la hoja 1, le diremos que sí, que contiene cabeceras, nos dice dónde están, y el límite, esto cuando aquí pone lo de límite, quiere decir por cada vez que yo lea o utilice esta automatización, cuántos resultados voy a coger de esta automatización. En este caso voy a ponerle, por ejemplo, 1 directamente, para solo coger una entrada nueva de fila. Luego tendremos otro apartado aquí, siempre, que será el Show Advanced Settings, que aquí tendremos otras opciones. En algunos casos serán de mucha utilidad y en otros casos no las haremos servir. Normalmente en el módulo de Google Sheets no utilizamos este botón para obtener más opciones. Le damos al OK y en este momento lo que va a hacer esto ahora ya va a ser estar escuchando cuando tenemos una fila nueva. Si yo ahora aquí le digo que esto corra este escenario, fijaos que aquí tenemos un botón de correr este escenario, lo que va a hacer va a ser escuchar si hay una fila nueva y nos va a decir que sí, que ha encontrado una fila nueva y en ella pues obtenemos una colección de datos que es nombre, Jordi, apellido Castellá, correo google.com y nos da estos datos. Con estos datos podremos trabajar dentro de la automatización, ya disponemos de ellos. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser añadir otro módulo
que va a ser otro módulo de Google Sheets, pero en este caso no vamos a escuchar por una nueva fila, sino lo que vamos a hacer va a ser añadir una nueva fila. Y vemos que en la segunda opción hay Add a Row. Entonces lo que haremos será añadir este módulo. La conexión no hace falta que la hagamos más, porque ya está hecha. Hacemos lo mismo, seleccionamos cuál es el archivo al que queremos subir estos datos o trabajar estos datos. Yo voy a coger el mismo, pero podríamos coger otra Google Sheet distinta. Nos dice que queremos trabajar con una hoja, cogemos la hoja 2, nos dice si tiene cabeceras, decimos que sí, es capaz de detectarlas y ahora nosotros lo que haremos será introducir aquí dentro los datos que hemos obtenido del otro módulo. ¿Cómo hacemos esto? En el momento que apretemos dentro de esta casilla nos va a aparecer un selector, que ya veis que aquí hay muchas más opciones, ya las examinaremos más adelante, pero aquí tenemos que nos da cuál es el número de fila con el que estamos trabajando o del cual hemos obtenido un resultado, la ID de la hoja de cálculo, qué número de hoja es, el dato de la variable nombre, el dato de la variable apellido y el dato de la variable correo, y el resto de datos están vacíos, evidentemente. Y aquí nos pone un ejemplo de qué es lo que estamos obteniendo o qué hemos obtenido en la última automatización. Por tanto, nos es muy fácil seleccionar en nombre, nombre, en apellido, apellido y en correo, correo. De esta forma tenemos ya hecha una automatización muy sencilla, pero que tendría que funcionar. Si ahora le vuelvo a decir que vuelva a correr este escenario una vez, lo que va a hacer va a ser obtener un resultado que va a ser vacío. ¿Por qué? Porque no hemos añadido ninguna fila nueva. Por tanto, en el momento que se ejecuta la automatización, no pasa nada porque no obtiene ningún resultado. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Lo que tendremos que hacer va a ser irnos a nuestra Google Sheet y volver a poner Pedro Gómez, y aquí ponemos pedro@google.com, por poner algo. En este momento ya se ha añadido una fila, y si yo vuelvo a ir a mi automatización y le digo que corra una sola vez, va a encontrar un resultado. Este resultado que obtiene nos da un output, que este output es Pedro Gómez, lo he escrito mal, pero bueno, pedro@google.com, y lo que habrá hecho habrá sido introducir estos datos dentro. Es decir, tiene un input, este módulo, donde tenemos estos datos, y tenemos un output que es que ha escrito en esta hoja de aquí. Si vamos a nuestro ejemplo, encontraremos que en la hoja 2 ha escrito el nombre correctamente. ¿Sí? Por tanto, ya vemos una automatización muy sencilla, que funciona y que podríamos complicarla tanto como nosotros quisiéramos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a hacer otra automatización distinta. Vamos a borrar estos módulos de aquí. ¿Cómo se hace para borrar un módulo? Pues o bien nos ponemos encima con el botón de la derecha y borramos este módulo. Antes de hacer esto os voy a explicar una cosa, que es, veis aquí que hay un icono que es un temporizador. Hay dos tipos de iconos de estos, y siempre está este icono en el módulo inicializador de la automatización. Cuando se trata de un contador o un reloj, lo que está haciendo es esperando a hacer la automatización de forma programada cada 15 minutos, y en mi caso, como tengo de pago, la cuenta gratuita son 15 minutos, pero en mi caso yo puedo poner que haga esta automatización cada minuto. Es decir, cada minuto Make va a realizar una consulta para ver si se ha añadido alguna fila nueva a esa tabla de Excel o tabla de Google Sheets. Si lo ponemos en 15 minutos, lo hará cada 15 minutos. Luego tendremos otro tipo de icono, que será el del rayo o el relámpago, que es un trigger que se ejecuta siempre que ocurra una acción. ¿De acuerdo? Es inmediato. En este caso no es inmediato, en este caso va a ir ocurriendo cada intervalo que yo decida, pero en el caso del rayo lo que va a hacer es que cada vez que se ejecute algo que interfiera en ese módulo, lo que va a hacer es ejecutarse esa automatización directamente. Y ahora veremos un caso ejemplo. Si borramos, por un lado puedo hacer botón de la derecha para borrar el módulo, por otro lado puedo hacer Shift, y entonces puedo seleccionar una ventana con todos los módulos que yo quiera y borrarlos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a hacer esta nueva automatización, que va a ser una automatización muy sencilla, en la que vamos a añadir otro módulo distinto, que va a ser un webhook. Vamos a escribir aquí debajo, a mí me aparece porque ya lo he utilizado varias veces, y te los irá ordenando en función del uso, pero yo aquí lo que voy a hacer ahora va a ser ponerle webhook, y me va a aparecer el módulo principal con todas las opciones. Webhooks no hay muchos, hay dos triggers que son Custom Mail Hook, que nos va a hacer una dirección de correo propia de Make para poder enviar correos, y luego tendremos el Custom Webhook, que es una dirección HTTP a la que poder hacer llamadas y enviar variables.
Luego tendremos el webhook response, que siempre es necesario cuando hacemos una llamada HTTP, hacer una respuesta normalmente de tipo 200 para introducir dentro todas las variables o introducir dentro todos los textos o lo que queramos enviar de vuelta a la llamada de esta API. ¿De acuerdo? En este caso vamos a añadir un mail hook. Este mail hook lo que hará será darnos la opción de generar. Aquí podríamos poner el nombre que quisiéramos para identificarlo, en este caso no voy a poner nada, le digo que lo guarde y me genera una dirección de correo propia de Make. Esta dirección de correo la puedo utilizar, se van a generar tantas como yo le pida, y son muy útiles para no tener que definir direcciones de correo en mi propio servidor, sino que puedo utilizar Make para activar automatizaciones directamente. ¿Esto dónde va a ir muy bien? Va a ir muy bien para hacer redirecciones de otros correos aquí, y va a ir muy bien, por ejemplo, para hacer formularios dentro de páginas web en el que la dirección de correo a la que enviamos la instrucción post, no me interesa hacer una dirección nueva dentro de mi servidor y por tanto cargo una dirección propia de Make. Este sería el caso. Podemos copiar esta dirección de correo, ya la tenemos copiada, y ahora vamos a hacer la prueba de qué pasa cuando yo le mando un correo a esta dirección. Si yo pongo a correr esta automatización, me dice que no puede estar vacío el webhook. De hecho, no estaba vacío, es que no lo he guardado. Voy a guardarlo ahora. Entro dentro, copio la dirección de correo, pongo a correr este webhook y ahora se queda pensando. ¿Lo veis? Se queda esperando a recepcionar alguna cosa. Me voy a ir a mi página de mail y voy a enviar un correo a esta dirección, ¿de acuerdo? Que acabo de copiar. Entonces voy a hacer un correo nuevo, le voy a decir que quiero enviarlo a esta dirección con un asunto, prueba webhook, y dentro del contenido le pondré esto es el contenido del correo. ¿Sí? Y además le voy a añadir un archivo adjunto que podría ser, por ejemplo, un currículum de una persona. Vamos a buscar este currículum, lo estoy buscando dentro de las carpetas, acabo de encontrar uno y voy a cargarlo dentro de la dirección. Ya lo tengo cargado. Ahora voy a enviar un correo a esa dirección de correo de Make con estos datos. Acabo de enviar el correo y ahora veremos cómo recibe información. ¿Lo veis? Es inmediato. Y aquí dentro, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido un bundle de información en el que hay una serie de datos. Si yo entro aquí, por ejemplo, en Sender, podré ver quién es el que está enviando esta información y el nombre de esta persona. Si voy a Recipient, veré a quién le ha enviado. Si voy a Copy Recipient, veré los correos en copia. Y en Blind Copy Recipient veré la Carbon Copy, ¿de acuerdo? Y en Attachments veré que hay un attachment y también me dirá los datos, el file name y cuál es el content que hay. En este caso serían datos, porque es un PDF. ¿Sí? Por tanto, ya tengo todos estos datos con los que jugar. ¿Yo qué podría hacer ahora? Podría alimentar este Google Sheets que yo tenía aquí, por ejemplo, con el nombre y apellido no, porque no seré capaz de diferenciar lo que es el nombre y el apellido, pero sí que al menos podré poner el nombre y el correo, ¿de acuerdo? Por tanto, podremos añadir aquí estos datos. Vamos a hacer el ejemplo. Si yo vengo aquí y ahora le añado un módulo de Google Sheets, podré ir a Add a Row y podré ir a buscar este archivo ejemplo nombres. Cargamos ejemplo nombres y ahora lo que haremos, decirle que quiero colocarlo en la hoja 1 y que en nombre voy a introducir, y ahora veis que tenemos los datos del webhook. En nombre voy a decir que quiero ponerle el nombre del usuario que está mandando esto, en apellido no voy a poner nada, pero en correo sí que voy a poner cuál es el email address de la persona que me envía el correo. Y le voy a decir OK. Y ahora lo que hará es que en el momento que recibamos un correo, va a introducir estos datos en el Google Sheets que hemos hecho antes. Si además yo tuviera activa la otra automatización, se ejecutarían las dos automatizaciones, ¿de acuerdo? En el momento que entrara un dato nuevo en este archivo, en la hoja 1, se ejecutaría e introduciría los datos en la hoja 2. Pero vamos a hacer la prueba. De momento aquí vemos que no tenemos nada y ahora lo que vamos a hacer va a ser activar esta automatización para volver a mandar un correo. Me voy a ir otra vez a la aplicación de correo, le voy a decir que quiero hacer un correo nuevo a la misma dirección de Make, le voy a decir
datos, y aquí le voy a poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? Voy a enviar esto, y ahora vemos que acabamos de recibir un correo. En este correo hemos recibido datos de entrada, evidentemente, y lo que hemos hecho ha sido ejecutar esto con una entrada y una salida. Y la salida es básicamente que hemos hecho una serie de actualizaciones en esta hoja. ¿De acuerdo? Si nos vamos a ver la hoja ejemplo, veremos que en la hoja 1 ya nos ha añadido Jordi Castellà y el correo. ¿Lo veis? Por tanto, habéis visto dos tipos de módulos o dos tipos de trigger. Uno que es el programado y otro que es el inmediato o rayo o relámpago o como queréis llamarle. ¿De acuerdo? Pues esto sería el trabajo básico con Make y la fórmula de añadir módulos. Otra cosa que os quiero decir es que hay un par de botones que están muy bien, que es uno, el auto align. Esto va a ir muy bien cuando hagáis automatizaciones más largas, que al momento de apretar lo que hace es ordenaros de alguna forma vuestro escenario. Y otro sería este de aquí, que es el explain flow, que lo que hace es que cuando le damos nos hace una símil de cómo se ejecutan las operaciones. En este caso es una operación muy sencilla, pero en casos más complejos podemos ver cuál es el flujo de información dentro de la automatización.